volvemos nuevamente con todos ustedes, pedimos disculpas, hemos tenido un microcorte, serán las altas temperaturas que nos pasa factura y en este caso en los directos pues lo sentimos más todavía. Gracias por seguir con nosotros en compañía de todos ustedes y acercándole, como decíamos siempre, la actualidad, y seguimos en compañía de don Raico Padilla, que es concejal del Partido Popular en la coalición Somos PP en el Ayuntamiento de Ingenio, ¿no? Antes de ese microcorte le estaba preguntando don Raico por la inhabilitación de la alcaldesa, doña Ana Hernández, en el tema particular, en que ha afectado a la política o a su vida al frente de... Sí, bueno, hemos conocido por la prensa escrita que ha salido, porque ella recurrió al primer caso, que ya habíamos hablado aquí en alguna otra ocasión, y ha salido pues esa nueva sentencia condenatoria, donde le rebajan de 7 a 3 años la inhabilitación para la gestión privada y donde además le imponen una multa de 60.000 euros aproximadamente. Esto por una serie de irregularidades que ella comete, pues a la vez que era concejala de Hacienda en la empresa donde trabajaba y compatibilizaba en aquel momento pues su actividad privada y con la pública, porque tenía una compatibilidad otorgada en el Pleno. Realmente a efectos jurídicos, si nos ceñimos solo a ello, pues no hay ningún problema, porque yo no estoy de acuerdo, pero es cierto que es así. Los que han hecho las leyes han dicho que cuando te inhabilitan para lo privado, pues a lo público no te afecta. A mí me parece curioso que no puedas llevar, por ejemplo, un kiosco, porque estás inhabilitado para llevar un kiosco, pero oye, 30 millones de euros y la mayor empresa del municipio, que es el ayuntamiento, pues para eso sí estás habilitado. Me parece absolutamente demencial. Pero bueno, yendo a lo que es el ámbito moral y al ámbito de gestión, para nosotros evidentemente esa inhabilitación debería haber conllevado su dimisión una vez esta sentencia pues se hace pública. Ella está aferrada al cargo y no lo va a hacer, y sus socias de gobierno mantienen a una persona que ha cometido graves irregularidades en contabilidad, que ha ocultado información en este caso a una administración concursal. O sea, estamos hablando de cosas bastante graves que se intentan minimizar. Y nosotros somos el único partido de Ingenio que ha pedido su dimisión y evidentemente no nos ha hecho caso. Hacemos un repaso. Estamos en este tercer año de legislatura. Estamos casi, podemos decir, en la antesala de las próximas campañas o pre-campaña electoral. ¿Qué ha sido para usted o qué análisis hace de estos 3 años del pacto de gobierno que ha habido en la Villa de Ingenio? Pues mira, te voy a responder con una conversación que tuve hace poco con voy a hilar muy fino lo que voy a decir, con un miembro del pacto, que me dicen que aquí no nos dejan trabajar. Eso me lo dice a mí. Y que estaba valorando irse del grupo de gobierno. Eso me lo dice a mí, que soy pues, un portavoz de los partidos más importantes de la oposición. Pues yo creo que eso un poco nos dice cuál es el estado interno de ese pacto. No debemos olvidar que es un pacto de 4 partidos políticos en el cual pues hay muchas diferencias, pero hay un pegamento. Bueno, yo diría que hay 2, los salarios y el poder. Eso es el pegamento que las mantiene unidas, porque si no fuera por eso ya hubiera saltado por los aires de hace bastante tiempo. El caso que te acabo de comentar, eso fue real y fue así en una conversación que mantuve. Pero bueno, dicho esto, la legislatura yo creo que se ha ceñido sobre todo a una disociación, un divorcio del ayuntamiento con nuestros vecinos. En este caso la gente está muy, muy descontenta. Yo creo que nunca he visto al municipio tan descontento con su gobernante y sobre todo con la prepotencia, el maltrato que hace doña Ana Hernández a su pueblo. Ella en el primer pleno, aparte de donde se subió el sueldo, fue un pleno de 300 personas manifestándose, en aquel momento amenaza a los vecinos con llamar a la policía, en aquel momento les dice que si no les gusta, dentro de 4 años tendrán la oportunidad de votar. Lo que pasa es que ella no cayó, que es que eso se iba a quedar grabado a fuego en la memoria colectiva de Ingenio. Y la gente tiene muy presente que dentro de 4 años puede votar y puede cambiar las cosas. Una legislatura que además hemos perdido servicios.
Y eso nosotros lo hemos denunciado por activa y por pasiva. Cerraron el Centro Cívico de Carrizal. Lleva cerrado más de 2 años. La biblioteca de Carrizal lleva cerrada desde noviembre de 2019, el día de las elecciones nacionales, que se cae un falso techo. Pues eso es otro de los servicios. Hemos perdido también, en este caso, el mercadillo. Ingenio tenía un mercadillo, ya no tiene mercadillo. Hablan de productos de proximidad cuando realmente están haciendo absolutamente lo contrario. Y no son capaces de montar algo que posibilite al sector primario y artesano pues la salida de esos productos tan necesarios. Hemos perdido, teníamos un día de la solidaridad en la playa del Burrero espectacular. Eso ya se dejó de hacer, por supuesto. Y no estamos hablando en ningún caso, quiero resaltarlo, que se haya visto afectado de la pandemia, porque todo lo que te estoy contando se cierra antes de la pandemia. En apenas 6 meses todo eso, antes de que fuera en marzo, pues ya lo que pasó, estuvimos en casa y demás, eso todo fue cayendo. Pero después obras que nos tienen prometidas desde hace 3 años y medio, como grandes obras de la legislatura, pues quiero recordar que el Partido Socialista se presenta hablando de una nueva residencia que iba a ponerse en marcha. A día de hoy no se ha puesto ni una piedra, ni un movimiento de tierra, absolutamente nada. Las obras, absolutamente paralizadas. Estamos hablando, por ejemplo, en el Burrero, 2 obras que son muy características. En el año 2017, el Partido Popular, ahora estoy en Somos PP, pero en aquel momento era solo Partido Popular, pues presenta la moción del puente del Burrero porque cuando llovía se quedaba incomunicado el barrio. La obra se sigue haciendo, no ha terminado, está fuera de plazo, pero esa es una. Vamos al Burrero Sur, que es el paseo que va desde lo que es el Burrero hacia la desembocadura del barranco de Guayadeque. Pues otra obra que se paralizó. El verano pasado dijimos que no empiecen en verano, era para 8 meses, no empiecen en verano para que la gente disfrute. Pues no solo empezó en verano, sino que ahora ya no son 8 meses, ya van por más de 12. La obra, y sin fecha de finalización, con muchísimos problemas, habiendo dejado a los kitesurfistas del Burrero pues sin dónde practicar su deporte. Y así una serie de problemas que tú te pones a analizar, que es increíble. Con la mentira por bandera, ayer nos quejábamos amargamente del abandono que están haciendo las fiestas de barrio, y la concejala nos dice que los planes de seguridad los está aportando el ayuntamiento. Digo, hombre, faltaría más, que es que ni el plan de seguridad ya lo aporta el ayuntamiento, ¿sabes? Me parece ridículo, pero bueno, lo dijo y es verdad, eso. Pero nos dice después que en las fiestas de barrio estaban pagando los castillos hinchables y que estaban pagando, pues, o que estaban asumiendo la impresión de los... Hablamos con barrios que nos lo negaron, dice, eso lo hemos pagado nosotros. Eso sucede ayer. O sea, tú te quedas pensando y mirando. Las subvenciones, las deportivas nos confirmaron ayer que se pagaron, menos mal, porque sabemos cómo funcionan, ya se están... Va a empezar las temporadas, las pretemporadas, y eso tiene que estar solventado. Por lo menos en deporte, bien. Pero en cultura y en asociaciones de vecinos, participación ciudadana, absolutamente paralizada, sin visos de que se pague esas subvenciones a los colectivos. Entonces, yo te digo que lo que yo percibo es sobre todo ese divorcio entre lo que es el ayuntamiento y el trato que reciben los ciudadanos. Y eso está siendo terrible, porque la gente se siente maltratada, y creo que no hay casi nada peor que eso. ¿No hay fil? ¿No hay fil entre la ciudadanía y el ayuntamiento? ¿O los representantes? Yo no lo veo, no lo veo, y de hecho que cada vez peor. Doña Ana no es una alcaldesa cercana, Doña Ana no es una alcaldesa que se vea bastante por el pueblo, vive en el pueblo, pero no es una persona que uno pueda ver en el día a día, y luego, sobre todo, diría yo, que donde más se ha equivocado es, y a lo mejor es un tema de carácter, en esa prepotencia. Bueno, yo te digo que la gente lo nota, lo percibe y no le gusta. Estamos palpando y estamos viendo, sobre todo los que vamos por la Gran Canaria 1, a la altura de la entrada del Carrizal, unas colas que se están formando cada mañana de muchos vecinos y vecinas que acudirán a su puesto de trabajo, por lo que palpo en Las Palmas o otros municipios,
por ejemplo, Telde, Las Palmas, Sí. otros municipios, de unas colas kilométricas. ¿Por parte del grupo de gobierno lo ha percibido o ha tomado con una iniciativa? No, percibirlo lo percibimos todos, eso está claro, el diagnóstico es claro y compartido por todo el mundo. Hay un problema enorme, pero esto ya es más de tema que nos excede de Gobierno Canaria Cabildo en la Gran Canaria 1, que es que no absorbe el tráfico en horas punta, y eso se vive mucho en Telde, se vive mucho en Ingenio y en Las Palmas. Pero ya, porque en la zona del aeropuerto ya se empiezan a ver retenciones, o sea que ya es cada vez más abajo. Sí. Pero ya lo que es a nivel más micro, lo que es la villa de Ingenio, tenemos dos problemas bastante importantes. Uno es que somos el único municipio, lo hemos dicho aquí y lo hemos denunciado en muchas ocasiones, que tiene una única entrada y salida de la Gran Canaria 1, un solo pinchazo. Todo el mundo, todo el pueblo pasa por una carretera para coger la autopista y por una carretera para llegar de la autopista. Eso no puede ser. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que tiene que haber una segunda dentro del municipio que desahogue de alguna forma. Otra de las cosas es que la rotonda que está en la circunvalación no está dando la respuesta necesaria para ese entorno, porque todo el tráfico también, porque como todo va al mismo punto de entrada y salida, tiene que pasar por esa rotonda dirección Majorera o viniendo por las Majoreras. Entonces ese es otro punto negro que hay que tratar de ver cómo solucionar, porque al final lo que esto se traduce es que en horas puntas de salida a los puestos de trabajo, 6, 7, 8 de la mañana y de vuelta a las 6, 7, 8 de la noche, pues en esos horarios hay una densidad de tráfico que hace que hayan retenciones importantes. Y ya es difícil vivir alejado del puesto de trabajo, y es una realidad, y a mí me entristece y hay que darle la vuelta a esto, que Ingenio pues tenga más tejido económico, porque a día de hoy es muy pobre, pero mucha gente trabaja afuera, al sur o a Las Palmas o a Telde. Entonces eso hace que ese tráfico sea tan importante. Pues no se ha adelantado absolutamente nada. Nada. Es increíble, ¿no? Ni el proyecto. Dicen que han conseguido dinero para hacer un proyecto. Un proyecto es hacer los planos. O sea, no estamos hablando ni siquiera que haya dinero para empezar una obra. Como lo que te decía de la residencia. El ayuntamiento compró unos terrenos, se los dio el cabildo y ahí se han quedado. Ahí se han quedado, y fue la medida estrella la anterior legislatura, que yo creo que esta legislatura la acabarán poniendo de medida estrella para la siguiente legislatura, y la casa sin barrer. Por lo cual se le está respondiendo a los vecinos y vecinas en la infraestructura, ¿eh? No, en absoluto. En absoluto. ¿Hay capacidad para absorber proyectos con todos estos fondos europeos que van a llegar? Mira, por un lado hay muchos fondos europeos y esa es una oportunidad de oro para buscar fondos. Ingenio tiene fondos europeos, por ejemplo, antes de los fondos Next Generation, estamos hablando del Ingenovo, que logramos todas las fuerzas políticas, porque quiero recordar que cuando el grupo de gobierno, en aquel momento, Partido Socialista y Fórum Drago, fueron como kamikazes solos, sin contar con la oposición, perdieron los fondos, y al año siguiente contaron con nosotros, hubo un voto unánime en el Pleno y Europa dio los fondos. Porque también Europa lo que ve es que tiene que haber cierta unanimidad, por si hay un cambio de gobierno porque continúe, pues, oye, está todo el mundo de acuerdo, hay cierta unanimidad y esto es positivo, ¿no? Pues como contaron con nosotros, pues sí hubo un cambio y que se consiguieron 5 millones de euros que se están ejecutando. Pero en este caso hay muchísimas posibilidades. Me pregunto yo, ¿cuándo un partido que gobierna en todas las instituciones a la vez, como es el Partido Socialista, se ha dado en el mismo tiempo? Ayuntamiento de Ingenio, Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos. Cabildo de Gran Canaria, Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos. Gobierno de Canarias, Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos. Si hay algún partido más, lo dejamos porque tampoco. Entonces están a nivel nacional lo mismo. En Europa está el Partido Socialista gobernando también. Y las noticias que nosotros hemos leído en prensa, por ejemplo, con respecto al Cabildo de Gran Canaria, que los municipios donde gobierna el Partido Popular y, bueno, en este caso, y Aruca e Ingenio, son los más perjudicados por el Cabildo. Y gobiernan los mismos. Es que es de locos. Me vendieron, o nos vendieron a todos,
Vótennos a nosotros también en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, que nos va a ir mejor y que Ingenio va a venir más dinero. Ese siempre ha sido el mensaje, don Raico. Sí, siempre ha sido el mensaje. El mismo color político en las diferentes administraciones, hay un buen feel, hay mejor diálogo, comprensión a la hora de por poder. Algún motivo, eso es lo que se ha vendido. Desconozco, salió en prensa que los municipios más castigados por el Cabildo de Gran Canaria eran los del Partido Popular, Aruca e Ingenio. Entonces, te da que pensar, ¿para qué tenemos ahí a Juan Díaz de consejero? ¿Para qué? A nivel nacional tenemos un senador de Ingenio, uno de los 2 senadores que hay por el Partido Socialista en Gran Canaria. No se ven resultados. No se ven resultados. Lo que vemos a nivel municipal es que el mayor descontento de la historia que hemos visto y el divorcio, disociación entre lo que es el pueblo con sus representantes públicos. Cosa para estudiar, ¿no? Es digno de estudio. Yo la verdad que tendrían que revisar... Porque si algo tiene Ingenio es muy reivindicativo, muy participativo. Pero, por ejemplo, la participación ciudadana ahora mismo yo la veo brillando por su ausencia. Sí es verdad que es reivindicativo, eso sí yo coincido plenamente, pero la participación ciudadana yo cada vez la veo peor. Hicieron un proceso participativo donde contaron con nosotros en un momento determinado para cambiar el reglamento de participación. No hemos sabido nada, la empresa ya se fue, ya cobró el dinero, no sabemos nada. Los vecinos que participaron, que fueron poquísimos, tampoco saben el resultado. Al final te sientes utilizado y ya algún día llegará ahí algún documento que será lo que dijimos o lo que no dijimos. Está claro que una empresa ya se llevó el dinero, eso ya te lo digo. Pero yo no veo que se cuente con el municipio. Cada vez hay... También es verdad que cuando existe ese descontento, pues la gente dice, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué voto? ¿Para qué voy a manifestarme? ¿Para qué acudo a un pleno? Y es verdad que ese divorcio está haciendo que la gente pues esté huraña con los políticos en la vía de Ingenio. Yo lo puedo entender, estoy en el gobierno y ¿para qué hago esto de participación cuando el pueblo no participa? Pero un pueblo que es participativo, que es reivindicativo, pues ese cordón umbilical no se puede romper. Claro que no, pero yo no digo hombre, está claro que coincido con lo que dice. Pero claro, si las respuestas que te dan son, cuando ves, y si no te gusta, vota dentro de 4 años. Eso es una respuesta ciudadana. Eso lo dijo la alcaldesa en el pleno. Vamos a ver, te lo dije antes. La alcaldesa, en el primer pleno de legislatura, el día que se sube el sueldo y van las 300 personas y se forma allí, ella ese día le dice a los vecinos de Ingenio, retransmitiéndose por televisión, y a los 300 presentes, que si no le gusta el gobierno que hay, tienen la oportunidad dentro de 4 años de votar. ¿Eso qué subyace en esas palabras? Que ellos van a gobernar y que es lo que hay. Y que dentro de 4 años vuelve a tener voz el pueblo. La participación ciudadana es totalmente lo contrario. Es que el pueblo tenga voz durante los 4 años. Evidentemente, este gobierno no está dando esa voz, ni esa negociación con los colectivos, ese ayudar, ese estar al lado, que sientas el calor. Eso no se está produciendo. Y de ahí el divorcio que existe realmente con este grupo de gobierno. Y estoy convencidísimo de ello, de hecho. Bien, pero si a ti no te gusta este gobierno, vota, eso lo sabemos, pues es una libertad que tenemos, ¿no? Sí, no, es que, bueno, eso por ley no hace falta que me lo diga nadie, no hace falta ir a la universidad. Pero es una declaración de intención. Sí, pero la declaración de intención, sobre todo a sus votantes, en algún momento del programa electoral decía con quién iba a pactar o qué política se iba a llevar. En absoluto. Bueno, las políticas sí. Con quién iba a pactar no se decía. De hecho, ha sido un hito histórico en Ingenio el pacto de Partido Socialista y Agrupa Sureste. No había nadie más antisocialista en Ingenio, nadie más antisocialista que Agrupa Sureste. Y hemos vivido un caso de travestismo político. No interesa, ahora interesa esto. La gente está asombrada, eso te lo digo yo, porque como he gobernado con Agrupa Sureste y mi partido ha gobernado en 2 ocasiones con Agrupa Sureste, siempre hemos tenido pues ciertas relaciones y es normal. Y la gente estaba asombradísima y de esa sumisión al Partido Socialista de Ingenio, que es el que ha traído muchos de los males. El contrato del agua, lo hablábamos antes, firmado en el año 2002, que es tan lesivo para nosotros,
lo denunciaba a Grupo Sureste. La falta de participación ciudadana y la falta de transparencia del Partido Socialista la denunciaba a Grupo Sureste. Pero es que si la anterior legislatura era mala, esta es peor. ¿Qué cambia? Que ahora forman parte del gobierno y tienen 3 nóminas. Don Raico, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y acercarnos la actualidad del municipio de Ingenio. Muchísimas gracias a usted por la invitación y ya nos veremos a la vuelta. Efectivamente. Porque aquí hay mucha tela que cortar. Sí, sí, en Ingenio siempre. Y tenemos muchas cosas que aclarar. Un pueblo artesano. Sí, sí. Y sobre todo acercarle esa información a los propios vecinos y vecinos de lo que está ocurriendo. Increíble. Que nos apoye un hospital comarcal, que es una necesidad no solo para la comarca, sino para todos los vecinos y vecinas. Eso, quieras que no, va a ir a toda la isla de Gran Canaria y todos los gran canarios nos vamos a beneficiar. Cierto. Lo dicho, don Raico, gracias por esta Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con don Raico Padilla, que es concejal del Partido Popular en el pacto que llevaron a las elecciones. Somos PP, que no fue el pacto, sino se presentaron en ese pacto electoral. No lo dijeron los votantes después, el día después, pues esto es lo que hay, y si no te interesa, pues ya tendrás 4 años para votar, ¿no? Se presentaba Somos PP a las elecciones. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.